Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro canal. Quiero hablarles sobre un tema por demás interesante, el cambio de clasificación arancelaria por parte de la autoridad como violación a los derechos humanos y garantías individuales. En el ámbito del comercio exterior, la fracción arancelaria de las mercancías es crucial, ya que es el punto de partida para saber cuánto es lo que voy a pagar por concepto de contribuciones en cuanto a importaciones que exportaciones se refiere y desde luego con qué regulaciones y restricciones no arancelarias debo de cumplir y si tengo derecho a exceptuarlas. Aunado a esto, hay otras cuestiones más recientes que se han estado regulando, que si bien es cierto, no son regulaciones y restricciones no arancelarias, valga la cacofonía, deben de cumplirse como las que se encuentran en el anexo 30 de las reglas generales de comercio exterior vigentes, que tienen que ver con mercancías que ostenten alguna marca comercial, ¿de acuerdo? Pero tenemos como un ejemplo claro la siguiente fracción arancelaria, la 7210-4003, cuya descripción corresponde a hojas de acero en rollo galvanizado. Ahora bien, vamos al aspecto tributario como primer paso, si se me permite la expresión. Por lo que se refiere al impuesto general de importación, está exenta de pago. Por lo que se refiere al impuesto al valor agregado, pagará una tasa en razón del 16%, de acuerdo a lo que los artículos 1 y 24 de la ley del IVA me dicen que debo de tomar como base gravable para el impuesto al valor agregado. Cuota compensatoria, no olvidemos que es un aprovechamiento conforme al artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, es decir, una contraprestación que el Estado mexicano tiene derecho a percibir por una función de derecho público que esté llevando a cabo. En este caso, proteger a la economía nacional y al rubro productivo de nuestro país. Y a la par es una restricción no arancelaria, según lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley de Comercio Exterior, pero a final de cuentas hay un impacto económico. Es por ello que lo pongo en este campo, de hasta el 76.36% cuando el país de origen sea China y de hasta el 52.57% cuando sean originarias de Taiwán. Está sujeta a una restricción no arancelaria consistente en aviso automático expedido por la Secretaría de Economía y desde luego no puedo importarla si el país de origen es Corea del Norte y lo mismo sucede con la exportación. No puedo vender hacia allá. Como podemos ver, todo implica un gasto, ya que si soy importador persona física o moral, tengo que pagarle a un agente aduanal si es que decido hacer el despacho aduanero a través de él. Recordemos que ya puedo hacerlo por mí mismo a través del representante legal autorizado. Este representante legal cuenta con facultades para poder llevar a cabo dicho despacho, el mal llamado representante legal aduanero, en donde a final de cuentas también significa un desembolso económico y en ambos supuestos el desahogo de un trámite administrativo que es la obtención del citado aviso automático, pues tengo que acudir a la Oficina de Representación Federal Metropolitana de la Secretaría de Economía y cumplir con una serie de requisitos para que me lo proporcionen. Ahora bien, como lo comentamos desde un principio, una correcta clasificación arancelaria dice mucho, pues a partir de allí, es a partir de ahí donde yo voy a conocer, insisto, cuánto debo de pagarle al fisco federal por lo que a contribuciones se refiere. Y también aquí viene una pregunta. ¿Qué sucede cuando la autoridad aduanera me hace un cambio de fracción arancelaria? Por ejemplo, en la ilustración de hace un momento, que pasa en mi fracción arancelaria 7210-4903 a la homónima 7210-4904. Si se fijan, es solo un número, por así decirlo, un 3 por un 4. Y a final de cuentas, ambas fracciones arancelarias pagan y cumplen con lo mismo, pero aquí tengo que solicitarle a la Secretaría de Economía la expedición de un nuevo aviso automático, donde ya me representa otro gasto y esfuerzo en cuanto al trámite se refiere, partiendo del escrito de hechos que me levante la aduana previo muestreo de la mercancía. ¿Qué es lo que se hace en estos casos para ser más prácticos? Bueno,
De primera mano, el beneficio que se establece en reglas de comercio exterior es que yo me comprometo a dar cumplimiento a esta restricción no arancelaria en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de dicho escrito de hechos, teniendo 5 días para manifestarle a la aduana este derecho. Ahora bien, el citado plazo de los 30 días va relacionado con lo que me dice el artículo 183A, fracción cuarta de la ley aduanera, que me reconoce ese derecho de presentar mi aviso automático con la fracción arancelaria que me determinó la aduana. Nótese que no utilizo la expresión aviso automático correcto, pues no sabemos si la autoridad en verdad tenga la razón, y de ahí viene el planteamiento de indicar que el cambio de clasificación arancelaria hecho por la autoridad es una violación a las prerrogativas fundamentales. Prerrogativas que tenemos todos los seres humanos por la simple condición de ser seres humanos, de acuerdo a lo que me establece el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos en lo sucesivo Pacto de San José. Y por supuesto, las personas morales o personas jurídicas, como también se les llama, van a gozar de estos derechos elementales. Si bien es cierto, no son seres humanos, hablamos de una ficción de derecho constituida por seres humanos que nacen para poder ejercer derechos y cumplir obligaciones. Ahora, el artículo primero de nuestra Constitución es claro y tajante al indicar que todos los individuos que habiten en el territorio de los Estados Unidos mexicanos, por ese simple hecho, gozarán de los derechos humanos que reconoce dicha Carta Magna, sin distinción alguna en cuanto a raza, género, condición socioeconómica, preferencia sexual, credo, nacionalidad, etcétera, y bajo los principios generales de derecho, donde la ley no distingue, no debemos distinguir, y dura lex sed lex, la ley, por más dura que sea, no deja de ser ley, no se debe discriminar a nadie en cuanto a la protección y respeto de tales prerrogativas que son principalmente, estoy hablando, en un inicio de nuestra Carta Magna. Y es así como el citado artículo primero me habla de un derecho a la igualdad, al principio pro homine pro persona, que tiene dos vertientes, es decir, que la autoridad aplique la ley que mayores derechos y mejores beneficios me reconozca, y la segunda es que la autoridad tenga mayor flexibilidad en cuanto a su interpretación de la ley, que cae en el mismo sentido de que me aplique el ordenamiento legal, que me reconozca mayores beneficios independientemente de su orden jerárquico. El artículo 2 me habla de que México es una nación pluricultural y multiétnica. El artículo 3 me habla del acceso a la educación pública, gratuita, laica y de calidad. El artículo 4 me establece varias prerrogativas como lo son la igualdad entre el hombre y la mujer, el derecho a la libre decisión y de forma responsable sobre el número de hijos que se quiera tener, el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, protección a la salud, derecho a un medio ambiente sano, derecho al acceso al agua potable, derecho a una vivienda digna y decorosa, garantizar y respetar los derechos de la niñez, acceso a la cultura física y a la práctica del deporte. Artículo quinto, libertad de trabajo, que dicho sea de paso, el trabajo es un derecho y un deber social. Artículo 6, libertades de manifestar pacíficamente nuestras ideas sin afectar derechos de terceros y de acceso a la información, así como el acceso a la tecnología y el Internet. Artículo séptimo, libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, salvo que afecten derechos de terceros. Artículo octavo, derecho de petición, que es aquello que le estoy pidiendo o solicitando a la autoridad. Artículo noveno, libertad de asociación, que me habla de toda integración que voy a realizar con dos o más personas para constituir, entre otras cuestiones, sociedades civiles, sociedades mercantiles o asociaciones civiles. Artículo 10, libertad de poseer armas de fuego con las limitantes que establezca la ley. Artículo 11, libertad de tránsito. Artículo 12, prohibición de reconocerse títulos nobiliarios. Artículo 13, prohibición de ser juzgado por leyes privativas y por tribunales especiales, muy diferente a las leyes y tribunales especializados, como puede ser el caso de la Sala Especializada de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por citar un ejemplo.
Los artículos 14 y 16 que me hablan de las garantías de audiencia, prohibición de aplicar retroactivamente la ley en prejuicio de persona alguna, los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica y desde luego la prohibición que afecte mi esfera jurídica, valga la cacofonía, una autoridad incompetente por cualquier grado, materia, territorio, cuantía, etcétera. Artículo 15, prohibición de celebrar tratados internacionales para la extradición de reos políticos, delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de aquellos que alteren o afecten los derechos humanos. Artículo 17, que si bien es cierto me habla de que no se debe hacer justicia por propia mano y que tenemos derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita, y de la garantía de debido proceso, también es cierto que el párrafo tercero de este artículo es muy importante, ya que privilegia el diálogo sobre el formalismo procedimental, de suma importancia para cuestiones en donde tengamos que hacer valer un derecho en cuestiones de reconocimiento aduanero, por citar uno de los tantos ejemplos que nos brinda la realidad fáctica. Artículo 18 me habla del sistema penitenciario mexicano. Artículo 19, derechos del procesado en el ámbito penal, derechos de la víctima. Artículo 20, cómo se va a llevar a cabo el proceso penal y el establecimiento de las prerrogativas para las partes que intervienen en el mismo. Artículo 21, prerrogativas penales. Artículo 22, prohibición de la pena de muerte, la mutilación, la infamia, las marcas, azotes y cualquier tormento, la multa excesiva y la confiscación de bienes, en donde no se va a considerar como tal al decomiso ni a la extinción de dominio. Artículo 23 recoge un principio general de derecho heredado del derecho romano, non bis in idem. No se va a juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Y por supuesto, el comercio exterior no está exento de ello, como lo vamos a ver en otras sesiones. Artículo 24, libertad de culto y credo, siempre que no constituyan un delito o un acto prohibido por la legislación. Artículo 25, Rectoría del Desarrollo Nacional por parte del Estado. Artículo 26, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento económico, este famoso Plan Nacional de Desarrollo, en lo sucesivo Plan ADE. Artículo 27 establece varias prerrogativas, a saber, derecho a la propiedad privada, la propiedad de tierras y aguas corresponde a la nación, la expropiación solo se llevará a cabo por utilidad pública y mediante indemnización, límites al espacio aéreo de 10,000 metros contados desde el suelo, y de la zona económica exclusiva 200 millas contadas desde la costa hacia alta mar. Dominio directo de la nación de todos los recursos naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos, así como vetas, mantos, masas o yacimientos y explotación minera. Dominio directo de la nación del petróleo, hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la cual es inalienable, imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Las actividades de explotación y extracción petrolera y de demás hidrocarburos se hará mediante asignación a empresas productivas del Estado. Artículo 28, prohibición de monopolios, a excepción de cuestiones de derecho de propiedad intelectual, como lo son, por citar un ejemplo, el uso y aprovechamiento de una marca o de una patente de invención. Y también este mismo artículo 28 me habla de la prohibición del acaparamiento de productos. El artículo 29 me habla de una suspensión de los derechos humanos y de las garantías individuales. Ahora, el cambio de una fracción arancelaria por parte de la autoridad implica muchas más cosas de las que hablamos en párrafos, de la que hablamos con antelación, como lo vamos a ver ahorita. Y es que primero hay un dato muy interesante y que en lo personal me ha funcionado en medios de defensa para obtener una sentencia favorable. Y es que regresando al principio general de Duralex sed lex, por más dura que sea la ley, no deja de ser ley y se debe de cumplir, de conformidad con los artículos 2, fracciones 1 y 2 y 144 de la ley aduanera, se entiende por autoridad aduanera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No fue en su momento el Servicio de Administración Tributaria a través de la AGA y no lo es ahorita la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Hay que tener mucho cuidado con lo que la ley nos dice. Ahora, en el caso que nos ocupa, que la fracción 14 del referido artículo 144 de la ley aduanera le reconoce a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y de exportación. Como segundo punto, es muy raro, casi nunca, la persona que hace dicho cambio de clasificación arancelaria acrediten con algún documento o elemento reconocido por la legislación nacional positiva su experiencia y conocimientos en clasificación arancelaria, aunado a que no demuestran si son autoridades competentes para afectar mi esfera jurídica, lo cual es una violación a las fracciones 1 y cuarto del artículo 151 de la ley aduanera en relación con el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación en el caso de que se llegue a levantar un PAMA. Como tercer punto, y es que por increíble que parezca, y se da mucho en las visitas domiciliarias que terminan en un PAMA, la persona que hace el dictamen de clasificación arancelaria no estuvo presente en el momento en que se llevaron a cabo las diligencias de visita domiciliaria y de embargo precautorio de mercancías, lo cual además de ser ilegal e inconstitucional, cae en lo ilógico, pues estarán de acuerdo conmigo. Humilde pregunta, que no se puede establecer con certeza la clasificación arancelaria de las mercancías si jamás las vio físicamente ni las tuvo a su alcance, sino que simple y llanamente se basó en la información que encontró en diversas páginas de internet o en el dicho de los documentos levantados antes de que se emita la resolución determinante. Bastante gracioso, pero llega a suceder el caer en ese absurdo. Como cuarto punto, se menciona siempre que existe un oficio de designación y me señalan el número y la fecha del mismo, pero jamás me lo exhiben y consecuentemente no conozco quién designó a ese perito en clasificación arancelaria o a la persona que va a realizar la visita domiciliaria. Y si la persona que hizo tal designación, valga la redundancia, tiene competencia para ello, ni tampoco conozco quién es. Y si es una autoridad o si es una persona que tenga acreditados sus conocimientos para poder realizar una clasificación arancelaria, violando principios generales de derecho elevados al rango de prerrogativas fundamentales, como lo son legalidad, seguridad jurídica, audiencia y debido proceso. Todos ellos consagrados en los artículos 1, 2, 7, numeral 1, 8, 9, 21, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 9, 17, 23 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, conocida como la Declaración de Bogotá, y 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como quinto punto, aunado a que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado en atento respeto a los artículos 14 y 16 constitucionales y 144 fracción 14 de la ley aduanera, indicando que la autoridad aduanera tiene la facultad de apoyar su determinación en un dictamen de clasificación arancelaria emitido por sus auxiliares, los cuales naturalmente deben darse a conocer al particular siempre. Entre otras cosas, ¿qué elementos se tomaron en consideración para determinar que a las mercancías embargadas les corresponden las fracciones arancelarias contenidas en la resolución determinante como acto de autoridad que es? El dar fe de ese dictamen de clasificación arancelaria, máxime cuando el vocablo podrá, en el caso de la autoridad, es sinónimo de deberá, de conformidad con la tesis jurisprudencial con número de registro 218.965, pronunciado por el Poder Judicial de la Federación. Otro punto a tomar en consideración es que rara vez se fundamenta correctamente. ¿Qué reglas generales y complementarias del artículo 2 fracción segunda de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son las que se están tomando en consideración?
Es decir, ¿cuál es el razonamiento lógico, jurídico o pericial para que se tomen en cuenta las notas explicativas y que la autoridad en verdad respete las mismas, ya que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación arancelaria está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes contenidas en la referida Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y luego, si a la autoridad se le ocurre fundamentar su dicho con las reglas generales 2 y 3 de esa misma ley, podemos apreciar que abarcan diversas hipótesis, ya que para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías, y lo mismo sucede con la regla complementaria 2, estando ante la presencia de una norma compleja, pues insiste, abarcan diversas hipótesis. Ojo, una norma compleja no tiene que ver con la extensión del ordenamiento legal, sino con la cantidad de diversas hipótesis que puede contener la misma. Luego, entonces, si pueden complementarse para poder clasificar una mercancía dentro de una fracción arancelaria en concreto, comenzando por el capítulo para pasar después a la partida, luego a la subpartida, hasta completar la fracción arancelaria, la cual, por simple que parezca, es de tal relevancia, pues es a partir de allí que los gobernados conocerán cuánto es lo que se debe de enterar al fisco federal por las contribuciones que llegan a causarse, y asimismo con qué regulaciones y restricciones no arancelarias debe de cumplir. Si es el caso, estando así ante una indebida fundamentación e indebida motivación del actuar de la autoridad, el acto no puede producir consecuencias de derecho. Y una vez visto lo anterior, traemos a colación, retomando nuestro ejemplo, presentamos un aviso automático con la fracción arancelaria determinada por autoridad. Dentro del plazo a que hace referencia el artículo 183A, fracción cuarta de la ley aduanera. Y aquí se desprenden varias hipótesis. No olvidemos los vicios, por favor, que conlleva un cambio de clasificación arancelaria y la importancia de esta. Ya vimos todo lo que implica. De esas hipótesis, ok, bueno, yo rectifico mi pedimento para digitalizar dicho aviso y generarle un e-document, pagando la multa por presentación extemporánea a que hacen referencia los artículos 184 fracción cuarta y 183 fracción tercera de la ley aduanera, con el descuento que por derecho corresponde. A veces la aduana no me reconoce dicho pago, pues me dice que hubo un incumplimiento, entendiendo como que no presenté dicho aviso de esta restricción no arancelaria, y me quiere imponer la multa del artículo 178 fracción cuarta en relación con el artículo 176 fracción segunda, ambos de la ley aduanera, que es del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, lo cual ya es más grave, pues en primera no hubo un incumplimiento, ya que sí se presentó un aviso automático. Que la aduana me haya cambiado la clasificación arancelaria es otra cosa, pero llega a suceder y viene la pregunta otra vez: ¿es o no una violación a los derechos humanos y a las garantías individuales el cambio de clasificación arancelaria de las mercancías de comercio exterior? Lo peor, que me condicionan la rectificación previa justificación del pedimento, no sin antes pagar la multa señalada en el inciso inmediato anterior, sin que exista una resolución determinante de este crédito fiscal, algo por demás inconstitucional, pero que tristemente pasa en la realidad fáctica. La labor de nosotros los abogados, a reserva de su mejor opinión, es la de prevenir un problema legal, asesorar correctamente a nuestros clientes o patrones, según seamos abogados independientes o trabajemos para alguien, y desde luego el proteger y defender un derecho violado, como es el caso que nos ocupa. ¿Qué medio es el correcto y o el contundente para ello? Es la pregunta. La respuesta es depende del caso específico. Pues como siempre lo he dicho, no en todos los casos es conveniente interponer el juicio de amparo. Si hay opciones más rápidas y económicas para quienes nos contratan depositando su confianza,
hay que aprovecharlas, tratando de poner un freno a la autoridad en cuanto a arbitrariedades se refiere, y ahora no me van a dejar mentir. Existe el temor de muchos contribuyentes de defender sus derechos reconocidos en la legislación nacional positiva, so pena de represalias por parte de la autoridad, y prefieren pagar lo que sea o incluso dar por terminados sus negocios y cerrar, terminando, perdón que suene tan trillado, así con sueños y proyectos. Todo esto puede implicar un cambio de fracción arancelaria, y lo peligroso, delicado, para no sonar tan drástico, no es el contratar a un clasificador no tan experto. Podemos tener a uno que sea excelente en lo que hace, pero caemos en interpretaciones incorrectas y o ambiguas por parte de la autoridad, que hace dicho cambio a colación de los demás vicios que mencioné en el cuerpo de este artículo, debiendo exigirle a la autoridad, entre otras cosas, que fundamente y motive bien su actuar y que acredite con documentales fehacientes expedidas ya sea por la Secretaría de Educación Pública o cualesquier otra institución educativa en los Estados Unidos mexicanos, que ampare que en verdad la persona que hace eso tenga la experiencia y conocimientos necesarios para poder establecer y determinar una clasificación arancelaria de las mercancías, a efecto de poder defender mis derechos y no dejarme en estado de indefensión. Espero que la presente cápsula informativa haya sido de su agrado, pero sobre todo de utilidad. Yo soy Rubén Abdo Ascar Camacho, abogado postulante en Comercio Exterior y Derecho Marítimo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.